Buenas, ¿cómo están todos? Hola. Bueno, hola, profe. Bien, bienvenidos a esta clase. Vamos a ir rápidamente. Ya. Bueno, los que están entrando que no tienen usuario UNC o no entran con usuario UNC, no los podemos aceptar más. Seguimos haciendo excepciones. Por favor, entren con el usuario UNC. Hola, Sofi, hola. Bueno, escuchen. Vamos a pasar rápido esta presentación para explicar rápido lo de la hemoglobina, el porcentaje de saturación de hemoglobina. Esos trin son los que entran sin el usuario UNC. Por favor, no voy a dejar de entrar más sin usuario UNC. Si no interrumpen y yo les tengo que habilitar. Bueno, les decía. Estoy compartiendo. Entonces, del capítulo 18, esto está, en realidad, Silverton lo trae en capítulo 18 del correspondiente al sistema respiratorio. Tomen nota porque no lo van a encontrar en el 16. Tampoco igual hablar de la hemoglobina y su saturación en sangre dentro de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno, o bien hacerlo en los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono en respiratorio. Para que no nos quede tan fuera de los temas que venimos dando, entonces puse esta partecita a propósito dentro de lo que es sangre, pero corresponde, insisto, al capítulo 18 de Silverton, donde está lo del sistema respiratorio y el transporte de gases respiratorios. Muy bien. Recordemos que en la circulación sanguínea nosotros tendemos a decir que solo los glóbulos rojos transportan oxígeno, lo cual no es cierto. Los glóbulos rojos son los que más cantidad de oxígeno transportan por ciclo circulatorio, pero el oxígeno también se transporta algo disuelto mezclado en las moléculas de agua del plasma, una muy poca cantidad, pero algo va transportado bueno, si hay oxígeno en el agua y los peces respiran oxígeno del agua es porque hay oxígeno en el agua disuelto. Significa que no está unido realmente a otras moléculas, sino entre las moléculas del agua, o sea que en el plasma hay oxígeno plasmático, oxígeno en forma de oxígeno disuelto. Entonces, cuando la sangre pasa por los capilares del pulmón y tiene muy cerca el aire que hemos inspirado, algo del oxígeno ya ingresa al agua de la misma sangre, al agua del plasma. Pero recordemos que también el oxígeno en su mayor cantidad pasa por ese plasma y llega inmediatamente casi al glóbulo rojo. Difunde, porque es un gas, hacia el interior del glóbulo rojo y se encuentra con que hay enormes cantidades en el citoplasma de cada glóbulo rojo de la molécula hemoglobina. Como hay una gran afinidad del grupo hemo o hemo de la hemoglobina por el oxígeno, inmediatamente ese oxígeno oxigena, se dice así, al hemo de la hemoglobina. O sea que cada hemoglobina carga 4 moléculas de oxígeno y hay cientos de miles de moléculas de hemoglobina dentro de cada glóbulo rojo. Entonces son muchas moléculas de oxígeno las que se trasladan o transportan dentro del glóbulo rojo, dentro de la hemoglobina del glóbulo rojo. Por eso Silverton acá pone la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina depende de cuánta hemoglobina tienen los glóbulos rojos. No todas las personas tienen la misma cantidad de hemoglobina en sus glóbulos rojos maduros. Recordemos que el glóbulo rojo sale a circulación cuando ha hecho toda la serie eritrocitaria, ¿no es cierto?, o roja, también llamada, y que
sale a veces como reticulocito, faltándole disolver solo parte del contenido nuclear, o ya como glóbulo rojo maduro a circulación. Pero en todos los casos, esa maduración implicó irse volviendo rojizo, rojo, justamente porque fue adquiriendo hierro, fue adquiriendo hemoglobina, que le da el color rojo, y le da el color rojo, por supuesto, a la sangre por transparencia del glóbulo rojo y al plasma y a la pared del capilar, y nosotros lo vemos desde fuera de la piel. Bien, entonces dice Silverton, la cantidad de oxígeno que se haya unido a la hemoglobina obviamente va a depender de la hemoglobina que tenga cada glóbulo rojo. Pero eso también depende de la cantidad de glóbulos rojos que tenga en circulación una persona. Es decir, si yo estoy con una anemia y tengo pocos glóbulos rojos, por más que cada uno tenga un contenido normal de hemoglobina, voy a declarar una anemia igual, porque aunque yo tenga y bien la cantidad de hemoglobina por rojo, pero no tengo cantidad de rojo suficiente, es anemia. Pero también, ojo, voy a declarar o diagnosticar anemia cuando la persona tenga cantidad normal de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, pero cada uno de ellos tenga poca hemoglobina en su interior. O sea, número normal, pero poca hemoglobina dentro, también es una anemia. ¿Por qué? Y porque no está transportando el número de moléculas que están demandando de oxígeno todos los tejidos, incluyendo el glóbulo rojo mismo, por supuesto. Entonces, ¿cuántos sitios de unión presentan la hemoglobina, las hemoglobinas disponibles para saturarse con oxígeno? Saturarse es un término que viene en realidad de la química y que implica cuántos oxígenos están unidos a la hemoglobina, saturando, completando todos los lugares disponibles para unirse en los hemos de la hemoglobina. Y esto, por supuesto, esa saturación va a depender entonces de cuánta hemoglobina hay por rojo y cuántos rojos hay disponibles. Cualquiera de estas dos cosas que falte o haya defecto, vamos a declarar una anemia. Bien, también dijimos que si necesitamos que el oxígeno llegue hasta el hemo de la hemoglobina, tiene que haber atravesado del capilar, difundirse, entrar por el endotelio o la pared del vaso, si la tuviera, el endotelio, llegar al plasma y disolverse en el plasma antes de entrar al rojo. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que haya ingresado al plasma es importantísimo. Para eso tiene que estar normal el alvéolo pulmonar, la pequeña membrana del pulmón desde donde tienen que moverse el oxígeno del aire hasta entrar al plasma y luego al rojo. Todo esto, ¿no? O sea, todo el oxígeno que en definitiva haya entrado a la sangre, más que al plasma, yo diría a la sangre entera, contando plasma y rojos, es lo que determina el porcentaje de saturación de la hemoglobina. O sea, cuántos sitios del 100% disponibles que hay en la hemoglobina han sido realmente unidos a oxígeno, ¿sí? Bien, repasando, la hemoglobina es una molécula muy compleja que se ha formado en la serie roja, acordémonos, mientras maduran los eritroblastos, los eritroblastos policromatófilos, después los azurófilos, hasta que conseguimos el reticulocito y luego el maduro. Es una proteína que en realidad son 4 polipéptidos que se tienen que unir en esta compleja síntesis dentro del rojo cuando madura. Cada una de estas es una molécula proteica larga que se plegó primero en estructura secundaria y luego se hizo globosa, aunque pequeña, pero globular, y entonces tienen estructura terciaria. Cada una de estas proteínas o polipéptidos son 2 iguales, que son 2 alfa y 2 beta, por eso acá son todas lila
pero lila oscuro y lila claro, como el cuento del negro Álvarez, que dice, ahora somos todos verdes, verde claro y verde oscuro. O sea, son todas polipéptidos de hemoglobina, pero 2 alfa y 2 beta. Acá dice alfa chain y beta chain, o sea, cadenas alfa y cadenas beta. Cuando dentro del rojo madurando se acoplan ordenadamente las 4, 2 alfa y 2 beta, allí se forma la estructura cuaternaria, porque la estructura cuaternaria de una proteína era aquella dada por la unión de 2 o más polipéptidos que conforman la proteína funcional. La hemoglobina funcional tiene las 4, por lo tanto tiene estructura cuaternaria. Ay, Micaela. Me interrumpen. Entren con el usuario BOOM, por favor. Bueno, entonces, proteína funcional, 4 polipéptidos, entonces tiene estructura cuaternaria. Si no sucediera bien el ensamble de las 2 alfa y 2 beta y no conseguimos la estructura cuaternaria, no hay hemoglobina. Así que eso podría ser una falla. Además, cada uno de estos 4 polipéptidos, tanto los alfa como los beta, al plegarse por afinidad química y enzimas que trabajan en ello, engloban en su interior, o sea, en el interior del plegamiento de cada uno de los polipéptidos, un grupo hemo, que acá está ampliado. Ese disco que hay allí está ampliado acá. Esto creo que ya lo saben, pero no importa, lo repetimos. Un grupo hemo son 4 estructuras cíclicas con nitrógeno que se reúnen 4, por eso tetra, es un núcleo tetrapirrol. Nadie les va a tomar la química acá, pero sí está bueno que se acuerden. Esto es un núcleo tetrapirrólico o tetrapirrol, que entonces tiene estas 4 porciones unidas, que esto también lo han tenido que sintetizar las células, obviamente, y en su núcleo interior de la molécula tiene un sitio que podría ser afín a varios iones, pero el que más afinidad tiene es un núcleo férrico, o sea, un átomo de hierro positivo, ferroso. Entonces, este hierro que queda aquí es el que justamente por el estado de oxidación, cuando se venga a adherir acá el oxígeno, va a tomar el color rojo fuerte, rojo granate, como se dice, de la sangre oxigenada. En el momento en que el oxígeno venga a oxigenar aquí el hierro, o el hemo, como quieran decirlo, porque hemo es el núcleo tetrapirrol más el hierro, entonces ese hierro, cuando venga oxígeno o haya oxígeno que haya difundido cerca de este hemo, o sea, por acá, se va a pegar a oxigenar porque no es una unión, una transformación molecular, es simplemente una afinidad, queda cerca de este hemo y por cantidad, concentración, que serían gases, presión parcial del gas oxígeno, cuando hay mucha presión parcial, hay mucho oxígeno, se va a quedar como ahí adherido en lo que se llama una oxigenación. No es una oxidación, no lo cambia el oxígeno al hierro, pero sí queda ahí con esa afinidad compartiendo fuerzas que lo atraen ahí. Esa oxigenación transforma al hierro reversiblemente en óxido reducción, o sea, de ferroso a férrico, de férrico a ferroso, depende de si se une el oxígeno o no. Entonces, por eso cambia el color rojo, el hierro oxidado, como el óxido de un metal con hierro, de cualquier cosa con hierro, se pone rojizo oscuro o un rojo más claro, eso depende de los estados de oxidación. Entonces, cuando el hemo, que es rojizo por tener hierro, tiene oxígeno, la molécula completa cargando oxígeno se va a volver rojo brillante y le vamos a denominar oxihemoglobina.
Cuando esta molécula de hemoglobina que está dentro de un glóbulo rojo, o sea, cuando el glóbulo rojo vaya a los tejidos, allí los tejidos siempre gastan el oxígeno, lo consumen, entonces ese glóbulo rojo con todas estas hemoglobinas dentro va a haber ingresado en un ambiente con poca presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno que está allí, adherido, digamos, al hemo, cuando no haya oxígeno cerca, va a tender a difundirse. Como igual que pasaba con las concentraciones, si llega a un lugar, una sustancia donde hay poca concentración, tiende a equilibrar, entonces se escapa. De donde hay más, se escapa donde hay menos. Con el oxígeno pasa lo mismo. Va a difundir hacia las células de los tejidos con poco oxígeno. Se va a desprender de los hemos de la hemoglobina y por lo tanto este hemo de adentro de la hemoglobina va a pasar a otro rojo que sería más propio de la sangre venosa. Se va a haber convertido esta molécula en carbaminohemoglobina con nada de oxígeno o muy poco, y es más típico ese color, más bien rojo azulado o más índigo de la sangre venosa. Entonces, la hemoglobina pasa por el pulmón, oxihemoglobina cargada con oxígeno, va a los tejidos, descarga oxígeno, carbaminohemoglobina, va al pulmón, oxihemoglobina, y es un transporte constante. Lo que yo suelo decir para que lo entiendan es, dentro de la sangre van los rojos, que serían grandes carros que llevan dentro hemoglobina, que serían carritos, que a su vez portan 4 pequeños carritos para cargar oxígeno. Cuando van al tejido, todos los carritos de los hemos sueltan el oxígeno, entonces todos los carros que son la hemoglobina se quedan sin oxígeno, y entonces todo el gran carro colectivo del glóbulo rojo se queda sin oxígeno, y también vamos a ver que cambian de color, digamos, y cambia de color entonces la sangre. Bien, entonces, ¿qué es el porcentaje de saturación? Esta hemoglobina que está aquí, si fuera carbaminohemoglobina y pasa por el pulmón, puede cargar 4 moléculas de oxígeno, una en cada hemo, pero podría alcanzar a cargar 3. Yo no inspiré del todo bien, inspiré entrecortado, hay poco oxígeno en el pulmón, estos glóbulos rojos cargan 3 de estos hemos, pero no 4, entonces la saturación de esta molécula de oxihemoglobina ahora sería del 75%, 3/4. Si solo cargara 2, sería oxihemoglobina, pero saturando el 50%. En realidad no lo medimos por molécula de hemoglobina, lo medimos en el total de la sangre circulante, teniendo en cuenta todos los glóbulos rojos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en general con un saturómetro, y eso es, antes era un lío, ahora es mucho más sencillo. Se coloca en el dedo simplemente un aparatejo que es como una pincita, y al hacerlo y tenerlo encendido, por supuesto, para hacer la medición, mide el porcentaje de saturación de la hemoglobina, o sea, el grado de oxigenación que tiene la sangre del paciente o de la persona. Y en general, una persona joven que no tenga problemas pulmonares, que inspire y expire muy bien y que no tenga anemia, o sea, tiene bien la hemoglobina y bien el número de rojo por milímetro cúbico de sangre, va a saturar lo más cerca posible del 100%. Es decir, en general un 98%. O sea, quiere decir que casi todos los rojos y toda su hemoglobina interna y todos sus hemos lograron cargar en el pulmón una molécula de oxígeno. De 100, digamos, carritos disponibles en los hemos, se han saturado 98 con oxígeno. Por lo tanto, cuando uno grafica, atención con esto, que es graficar,
bueno, sí, graficar el porcentaje de hemoglobina saturada, o sea, de 0 a 100, cuánta hemoglobina saturada hay en función de alguna variable aquí en las X. Estamos haciendo una curva de hemoglobina, o gráfico, se dice curva de hemoglobina. La primera gráfica o curva de hemoglobina, la más típica, es graficar el porcentaje de saturación en función de ¿quién? Del oxígeno disponible. O sea, de este oxígeno, fisiológicamente, disponible en cada capilar pulmonar que está tomando ese oxígeno del aire alveolar o pulmonar. Por eso acá dice, curva típica, porcentaje de saturación de la hemoglobina en función, en los alvéolos, de la presión de oxígeno. ¿Cómo medimos la presión de oxígeno? En milímetros de mercurio. En fisiología lo que más se está usando, aunque también se puede medir en bares o hectopascales o cualquier medida o unidad, mejor dicho, de presión. En general nos vamos a referir acá a milímetros de mercurio. ¿Qué tenemos entonces acá? 0 milímetros de mercurio, no hay oxígeno. 10, 20, 40, 60, 80, al máximo de presión parcial de oxígeno posible en un aire alveolar. O sea, si yo me hubieran puesto un tubo de oxígeno que me entre a todos los alvéolos pulmonares, oxígeno puro, o sea, oxígeno, presión parcial 100 milímetros de mercurio, toda la presión posible, todo mi aire lleno de oxígeno, cuando los glóbulos rojos pasan por los capilares, tendrían que tomar todo ese oxígeno y saturar todos los hemos de la hemoglobina. Entonces, si tuviera 100 de milímetros de mercurio de oxígeno, y yo tengo bien los rojos, bien la hemoglobina, yo debería saturar al 100% toda la hemoglobina. Esta curva, bueno, por supuesto que sí, bueno, no inspiré del todo, inspiré entrecortado, no tengo toda la hemoglobina y los rojos que necesito, etcétera. Aunque yo tenga 100 de presión parcial de oxígeno, 100, no saturo toda la hemoglobina, saturo 80, 70, 50 y así. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad pulmonar que no satura bien su hemoglobina, le ponemos el tubo de oxígeno, presión parcial completa de oxígeno, pero no me satura toda la hemoglobina, me satura, por ejemplo, 85, 80. Cosa que hemos visto ahora con las neumonías en el COVID. Le pones el oxígeno a alta presión al paciente y con mucha dificultad el paciente está respirando, digamos, está ventilando, que así se dice, pero igual en el oxímetro o si tenemos un monitor para ver el porcentaje de saturación, me llegaba a 80, a 75, con lo cual ya está en problemas. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos porque si ustedes ven en la gráfica de saturación de hemoglobina, está marcado 40 de presión de oxígeno y cuando tenemos 40 de presión de oxígeno tenemos 75 de saturación. Eso ya da que no puedo moverme muy bien, que respiro, me falta el aire, es lo que vamos a decir. Falta el aire significa, aunque yo estoy ventilando, me falta pila. ¿Y por qué me falta pila? Porque me falta oxígeno. No están respirando bien mis células en mitocondria, me falta energía, me falta ATP y me estoy gastando la energía en el movimiento inspiratorio, en mover el aire, mover la caja para tomar el aire, etc. Esa data de 40 de oxígeno es menos de la mitad del máximo, ¿sí? Ya me trae problemas para saturar. Cuando una persona
tiene un porcentaje de saturación de 70, ya está en serios problemas, seguro, con oxígeno, por supuesto, y está en problemas porque no va a estar muy, muy rojizo que digamos, y va a estar en reposo porque no le va a dar la energía para sostener el ritmo cardíaco, respiratorio y mucho menos moverse. Bien. Hay otro valor que se llama P50, no me acuerdo si lo tengo acá graficado, creo que no, pero lo voy a decir igual para que lo sepan. P50 significa cuando se mueven estas variables, por ejemplo, el oxígeno, y la persona ha saturado la mitad de su hemoglobina. En esta curva, por ejemplo, el P50, si lo buscamos acá, saturando el 50% de la hemoglobina, lo encontramos en los 40 de presión de oxígeno. Esto nos da una indicación de la posición de esta curva con respecto a la horizontal, ¿no? Solo digo eso. Van a ver en algunas gráficas marcado el P50. Porque eso me va a indicar cuando la curva, que esta sería la ideal, o la de personas sanas, fuertes y jóvenes, esta curva se me puede desplazar de acuerdo a variables que ya voy a decir. ¿Qué significa que se desplaza la curva? Del cero no se va a mover. Lo que hace es un dibujo más desviado hacia la derecha o un dibujo más desviado hacia la izquierda. Ahora analicemos qué querría decir que se desvía a la derecha y a la izquierda. Si la curva se me desvía más hacia la izquierda, significa que a una misma presión de oxígeno, la hemoglobina está saturando mejor. Entonces, con 20, en vez de saturar 30, con 20 de oxígeno ya me satura, por ejemplo, 50. Con 40, en vez de saturarme 75, me satura, por ejemplo, 85. O sea que, en términos generales, uno dice, deseamos o preferimos que la curva se desvíe hacia la izquierda, porque satura mejor el paciente. En cambio, cuando la curva se desvía a la derecha, significa que a una presión de 40, en vez de saturarme el 75% de los hemos, a 40 recién me está saturando el 50% de los hemos o el 45% de los hemos. Cualquier persona normal, sana, que yo le ponga 80 milímetros de mercurio de oxígeno, ya tiene casi toda la hemoglobina saturada, ya tiene 97%, que es lo que la mayoría de las personas uno les puede medir como saturación. En cambio, una persona que tenga algún problema, con estos 80, en vez de saturar 90 y pico, me va a saturar, por ejemplo, 80. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En la curva de la derecha tenemos dos curvas de saturación de hemoglobina fisiológicas, normales. Esta curva en rojo, como la anterior, es una curva de una mujer sana, en gestación, embarazada, donde, uno puede ver que tiene una curva casi igual a la normal para su edad, y otra curva que se ha dibujado en azul, que es la hemoglobina del feto, la saturación del feto. Recordemos que el feto está en el vientre, en el útero de esta mamá. Y esta mamá es la que está proveyendo el oxígeno por su sangre arterial, por el cordón umbilical al feto. Entonces, podemos ver que la hemoglobina de un feto
satura antes a una misma presión parcial de oxígeno, satura mejor que la del adulto normal. Y esto no es debido a que la hemoglobina del feto tiene una constitución molecular que hace que sea más afín la hemoglobina fetal por el oxígeno. O sea, el oxígeno que está dando vueltas ahí entrando los glóbulos rojos, vuela hacia la hemoglobina del feto con mayor afinidad entonces. Por eso la curva de la hemoglobina fetal está desplazada hacia la izquierda, lo cual está muy bien porque el feto está haciendo billones de mitosis por hora, por día, y demanda para ese crecimiento una gran cantidad de combustible energético y oxígeno para la respiración celular. Mientras tanto, parte del oxígeno, presión parcial de oxígeno que respira la madre, si ustedes ven acá el 40, ¿sí?, está aumentando también la saturación materna porque ella tiene que suplir el oxígeno del feto. Así que satura un poquito antes la mamá, algo desviado a la izquierda y mucho más a la izquierda la curva de saturación de la hemoglobina fetal. Uno no puede hacer experimentos con humanos, pero para que ustedes me entiendan cómo funciona esto, si yo tengo un paciente y decimos, bueno, el paciente está saturando 85 o 80, ya empieza a 80, supongamos está empezando a tener cierta dificultad, ya se quiere quedar quieto porque no le alcanza el neto de energía disponible y demás. Entonces decimos, le pongamos oxígeno y le ponemos, supongamos, un oxígeno al 40 de presión parcial. Y vemos cómo empieza a aumentar la saturación y hago un punto en la gráfica. Después lo aumento a 50, hago otro punto en la gráfica. Después le aumento a 70, hago otro punto en la gráfica y me va a salir la curva de saturación de hemoglobina de ese paciente. Al hacer esto como media o promedio, tenemos una curva de saturación ideal para cualquier persona adulta, o fetal en este caso. Bien, la curva de hemoglobina no solamente varía su trazo hacia la izquierda o la derecha con la presión parcial de oxígeno. Hay otros 3 elementos claves para correr la curva y que nos van a decir mucho en el laboratorio y mucho a los médicos, a los neumonólogos, etc. El primer factor es voy a empezar con la del medio, que es la temperatura, porque es más fácil. Todas las reacciones físico-químicas ya sabemos que aumentan su velocidad y también su energía de activación, o sea, la posibilidad de que se den con el incremento de la temperatura. Pero en el caso del oxígeno tenemos que tener en cuenta que el oxígeno en principio se tiene que disolver en el agua. Y el oxígeno, cuando nosotros calentamos el agua, el movimiento de las moléculas hace que el oxígeno se escape del seno del agua. Dicho de otra manera, cuando nosotros tenemos agua fría, está más oxigenada que el agua caliente. Esta es la razón por la cual ustedes tienen un pececito nadando hermoso, la pecera quedó al sol y lo encuentran boqueando o muerto. Porque entonces, a medida que aumenta la temperatura, en el seno de un líquido disminuyen las moléculas de oxígeno retenidas o disueltas, mezcladas, digamos, en forma ideal dentro de ese líquido. Entonces, si a mí me aumenta la temperatura corporal, aumenta la temperatura del plasma, aumenta la temperatura dentro del glóbulo rojo, el oxígeno va a tender a escaparse del interior del rojo y a escaparse del agua del cuerpo. Por eso, si yo grafico el porcentaje de hemoglobina o de saturación de hemoglobina
en función del oxígeno, la curva que hemos visto antes, digamos, que vimos recién, pero cambio la temperatura si voy a 40 y pico de grados, como es esta curva, con 40 o 40 y pico, no importa, la curva se me va a desplazar a la derecha, saturando peor. Si bajo la temperatura, en este caso, bueno, estaba en los 37, acá al medio, sería más fisiológico, y si bajo a 25, supongamos, la curva se me desplaza hacia la izquierda. Esto es para que veamos bien la variación. En realidad, nuestra temperatura no va a llegar a 20, fisiológica me refiero, pero sí lo puede suceder en un tubo o en un aparato. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, nuestra temperatura va a variar de 36 a 40 con fiebre alta. Entonces el paciente con fiebre alta tiende también a saturarme mal, por más que sus pulmones, sus glóbulos rojos y hemoglobina estén bien. ¿Entendimos la temperatura? Por eso el aparato, bien, por eso el aparato mide mejor, estos aparatos todos llevan en sí un calentamiento interno, por ejemplo, salvo el dedito, ¿no? Pero si son aparatos, van a llevar un calentamiento interno para tener temperatura fisiológica. Bien, voy ahora a la de la derecha. Esto es una ley. Echa la ley, echa la trampa. La ley es, los dos gases respiratorios importantes, el oxígeno y el CO2, el dióxido de carbono, se comportan inversamente proporcional en la presión parcial. O sea, cuando nosotros llenamos el medio interno de oxígeno, tiende a bajar o a disminuir la presión de CO2. Cuando aumenta el CO2, disminuye el oxígeno disponible. Ahora bien, no confundir. No es porque el CO2 ocupe el lugar del oxígeno en la hemoglobina. Eso sí lo hace otro gas, el CO, el monóxido de carbono, que compite en el hemo, compite por el lugar en el hemo con el oxígeno. O sea, lo desplaza el oxígeno directamente. Ese es un caso, pero no es este caso. El CO2 no entra al hemo de la hemoglobina, pero sí tiene otro mecanismo importante que ya lo hemos estudiado y el cual es el CO2, el 75% más o menos de todo el CO2 que pueda ser liberado de las células, entra al plasma, al líquido intersticial, se combina, el 75% se combina con agua, hace el ácido carbónico. Y a su vez, la mayor parte de ese ácido carbónico, a pH fisiológico, se vuelve a disociar, recordemos, ¿en qué se disociaba el ácido carbónico? ¿Dióxido de carbono y agua? No, bien. El carbonato. Ah, el bicarbonato. El bicarbonato y el protón. Y ahí es donde aparece el pH ácido. Entonces, el juego es más indirecto. Si yo me cargo de CO2, gran parte de él va a ser ácido carbónico y me va a liberar un ácido, el protón, acidificándome el medio. Ese cambio de pH, bajando el pH, sí tiene injerencia en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Por eso, cuando yo grafico la saturación de hemoglobina con el oxígeno, tengo la curvita normal acá al medio. La curvita del medio dice PCO2 igual a 40 milímetros de mercurio. Y esto es importante. Estos glóbulos rojos con su hemoglobina, atención, están entrando por la vena pulmonar a los pulmones. En este momento están tomando contacto con el oxígeno, subiendo entonces la curva. O sea, la curva esta va a ir haciendo así cada vez que yo
respiro, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llego al pulmón, la curva satura todos los de hemoglobina, después los tejidos, esto bajaría un poquito, satura en el pulmón, así. Ahora, ¿cuándo dibujo la curva normal? Cuando me estoy oxigenando en pulmón, o sea, que, digamos, el oxígeno está bien disponible, está alto, ¿sí? Pero cuando el oxígeno está alto, el pH baja y el CO2 está en 40. O sea, CO2 en 40 y oxígeno alto es una situación que tengo en el pulmón. Y así sale como sangre arterial, bien saturadito, con poco PCO2. ¿Está bien? Ahora, esa misma sangre va llegando a los tejidos, va soltando oxígeno y se va cargando de CO2. Entonces, la curvita me va a bajar. ¿Por qué? Porque en los tejidos yo voy a tener más o menos 60 de CO2, 60 de milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, y como hay más dióxido de carbono, se pierde afinidad por el oxígeno. Y ahí yo voy a tener carbaminohemoglobina. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo cicla mi CO2? En pulmón 40, en los tejidos, las células están liberando más CO2, entonces sube a 60. Tengo que volver a pulmón, cargarme de oxígeno para que baje el CO2 a 40 y así. La curva de la izquierda es una curva desplazada a la izquierda con peor saturación que la del medio, y lo que me marca es que esa curva es la que se describe con 20 milímetros de mercurio de PCO2. Y la de la derecha, cuando es alta la presión parcial de CO2. Entonces, lo que vemos aquí es, si yo aumento el CO2, saturo peor, digamos, y si bajo el CO2, saturo mejor. Acá están poniendo cosas en el chat, así que vamos a ver. Oxímetro, saturómetro, dijo Cintia, muy bien. Yamila tiene mayor afinidad, supongo que el CO. Si es Era cuando hablaba de la hemoglobina fetal, profe. Sí, tiene mayor afinidad, mucho más. Agustina puso alcalosis y acidosis respiratoria. Bueno, el ciclo normal de cambio de CO2 subiendo y bajando, porque pasamos por tejidos, aumenta, oxigenamos en pulmón, baja, eso es fisiológico. Y nos va a dar pHs entre 7,38 y 7,42, que está todo bien. Alcalosis es cuando el medio interno ya se va de 7,40, digamos, o 7,42, y empieza a ir más arriba, 7,44, 45, entonces se declara una alcalosis cuando ya supero el 7,5, si no me equivoco, y acidosis cuando yo bajé del límite inferior del rango normal, o sea, bajé de 7,38. 7,38, 7,42 es el rango del pH normal, aunque van a cambiar un montón las reacciones y el metabolismo, pasando de normal 7,39 a 7,41. No, profe, pero lo que yo preguntaba es si esto es referido a eso, digamos. Yo sí entiendo cómo es el mecanismo, pero digo, es esto que usted está hablando, básicamente, porque habló de bicarbonato y todo eso. Sí, si yo estoy con pH entre 7,38 y 7,42, no es alcalosis ni acidosis, estoy en pH normal. Si me bajo para abajo o me subo para arriba, sí es acidosis y alcalosis. O sea, Eliana, que cuando hay menor presión de CO2, aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina.
pero indirectamente porque hay un cambio de pH. Y la hemoglobina pega o no pega bien el oxígeno cuando cambiamos el pH. Esa sería la cuestión. No porque el CO2 le ocupe el lugar en la hemoglobina, sino porque al cambiar la acidez del medio, la hemoglobina cambia la afinidad por el oxígeno. Esa sería la frase que describe el tema. Con respecto a esto último que dijo, profe, que le aclaró a Eliana, entonces sería que si disminuye la presión de CO2, ¿cómo sería la variación de pH, perdón? ¿Qué? Tendería a subir o bajar, perdón. Si baja la presión parcial de CO2, va a bajar el ácido carbónico y el protón, entonces va a bajar la acidez. Bien, perfecto, gracias. Al aumentar la alcalinidad, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, es bien reglita. Si yo bajo el CO2, mejoro la oxigenación. Si aumenta el CO2, empeora la oxigenación. Y eso es lo que se ve exactamente en las curvas. O sea, si yo subo el CO2, la curva se me va a la derecha y saturo peor. Si bajo el CO2, saturo mejor. Es la reglita que dije al principio. Entonces, ahora sí, podemos ir directo a la curva de la izquierda, en donde al que está observando, al laboratorista, al bioquímico, al investigador, lo que sea, en realidad no le importa mucho lo que esté pasando con el CO2, sino directo con el pH. Y al pH no solamente va a contribuir el CO2, que contribuye fuertemente, sino otras cuestiones metabólicas, no solamente respiratorias, renales, de consumo de alimentos, de un montón de cosas. Entonces está mirando este investigador qué pasó con la curva normal, la del medio, que está a pH fisiológico 7,4, cuando en el medio cambia el pH y se va a ácido a 7,2, miren que es la nada misma, 2 décimas de pH, y se va a la derecha y saturamos peor. Y con 7,6, con más alcalinidad, saturamos mejor. Ojo, esto no significa que yo tenga que buscar que mi medio interno llegue a 7,8 u 8 alcalino para yo oxigenarme bien y andar joya. No, puesto que me estoy yendo del pH fisiológico. Ahora, si yo tuviese que elegir alguna variable que me lleve a la acidez o a la alcalinidad, mejor elegir la alcalinidad. ¿Vamos? Y esto es lo que podemos hacer, por ejemplo, con el ejercicio o con la alimentación. Si yo me alimento de frutas, verduras, semillas, frutos secos, mi medio interno se va a alcalinizar y voy a oxigenarme mejor. Si yo como muchas carnes, mucha azúcar, mucha harina de trigo y todas esas cosas, o harinas en general, almidones, mi medio se va a acidificar y me voy a ir a saturar algo peor. Eso quieren decir estas curvas. Finalmente, la famosa curva de la cuarta variable que vamos a analizar, que es el bifosfoglicerato o difosfoglicerato o DPG. Hay dos, está el 1,2 DPG y el 2,3 DPG. Y ahora me van a entender de qué estoy hablando. Esta es la fórmula del difosfoglicerato. Como es un glicerol, la base, son 3 carbonos. Acá están. El glicerol son 3 carbonos con ol, ol y ol. Ahora, como es un glicerol convertido en ácido, digamos, es glicerato. Y ese glicerato tiene un fosfato y otro. Esta está en el 2 y el 3. 2,3 difosfoglicerato. Y acá está la molécula de nuevo con los 2 fosfatos y el ácido y el glicerol. Bueno, solo para que vean esto, nada más. ¿Dónde está este señor en nuestras vías metabólicas?
está en la glucólisis, en la vía glucolítico de Embden-Meyerhof, en todas las células, donde una glucosa o una fructosa transformada en glucosa, o como quieran, una glucosa tenía que terminar con glucosa de ese carbono en 2 piruvatos o ácidos pirúvicos de 3. Y nos rendía durante la vía un total de ATPs, digamos, que rinde esta vía. Y después la vía puede seguir, si no hay oxígeno, de piruvato ácido láctico haciendo una fermentación y nos van a doler los músculos y todo eso. Pero si nos quedamos en el piruvato, puede hacer el acetil-CoA e ir a la mitocondria. ¿Qué me está diciendo todo esto? Todavía nada que nos importe mucho. Lo que estoy diciendo es que en toda fuente de energía celular, en la vía de usar la glucosa para dar energía, va a aparecer el 1,2-difosfoglicerato y luego se va a transformar en 2,3-DPG. Y está acá. ¿Y por qué nos importa? Porque cuando respiran las células o sacan energía de la glucosa, se forma siempre. Pero este señor, el difosfoglicerato, se mete dentro de la molécula de hemoglobina, en el lugar del hemo, digamos, e impide que el oxígeno se una al hemo. Está acá, ¿ven? Entonces, una célula tiene un problema, una solución de compromiso que es, mientras respira o hace la glucólisis, que continúe usando ese difosfoglicerato o 2,3-DPG en lo que sigue de las vías para, primero, obtener más ATP, el piruvato y demás, y para consumirlo, porque si no empieza a difundir en el propio glóbulo rojo, en las otras células, y si es en el glóbulo rojo, ¿qué pasa? Por eso acá el gráfico dice, esto en cualquier célula, pero en el eritrocito es muy importante, porque si hay mucho de la hemoglobina no va a cargar oxígeno. Y entonces, lo que me dice esta curva es esto. En la curva normal, al medio, la cantidad, digamos, de 2,3-DPG formado es normal. La saturación es normal. Pero si aumento el DPG, la curva se me va a la derecha. Y si disminuyo el DPG, saturo mejor y la curva se me va a la izquierda. Esto puede mostrarnos, para los que estudian metabolismo, un problema metabólico en el glóbulo rojo, pero también piensen que es un ácido. Entonces, el medio ácido interno del glóbulo rojo no va a ayudar. Pero por otro lado, sirve para calibrar las curvas de hemoglobina, porque yo puedo armar soluciones de DPG, concentración conocida, y poner una cantidad conocida de glóbulos rojos y calibrar la curva de acuerdo a la cantidad de DPG y ver entonces si los glóbulos rojos y la hemoglobina del paciente están bien, porque con una curva conocida, con DPG conocido, la curva se me tiene que mover hacia la derecha y hacia la izquierda en forma normal. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, a mí no me quedó claro en qué momento le pasaría esto al paciente, o sea, que él se una al 2,3-DPG y no con el... O sea, En situación, supongamos, ¿no? En situación donde por algún proceso, por ejemplo, los glóbulos rojos estuviesen generando una glucólisis, pero que no continúa, por ejemplo, daño mitocondrial, no termina para entrar a mitocondria, o se desvía constantemente de piruvato a lactato, genera ácido y genera DPG, no va a oxigenar bien la hemoglobina de su interior, ese rojo, pero aparte de una cuestión metabólica, sí, esto a nosotros nos sirve como para mover la curva
y observar si entonces hay o no problemas de hemoglobina o de saturación de hemoglobina en el paciente, porque yo puedo armar solución conocida de DPG y la curva se me tiene que mover típicamente a la izquierda, sacando el DPG de la solución y agregando DPG en la solución se me tiene que mover típicamente a la derecha. Claro, que no se complete la vía glucolítica, exactamente. Agustina dice, tengo un cuadro para esto que después lo puedo pasar. Perfecto. Entonces, Profe, disculpe, sí. capaz te estoy preguntando una avanzada realidad, pero recién dijo que para que no llegue a las mitocondrias de los glóbulos rojos, pero tenía entendido que no tenía mitocondria, o estoy diciendo cualquier cosa. Glóbulos rojos no, células normales sí, o células que no son glóbulos rojos sí, Hablando de... Sí. pero el eritrocito sí tiene enzimas para hacer la vía glucolítica. Entonces sí tiene para llegar a piruvato y también al lactato. La anaeróbica sería. Sí, exactamente. La vía citosólica, o sea, del citosol, del citoplasma, y puede derivar, digamos, para obtener de piruvato 2 ATPs más en el paso piruvato al lactato, lo cual le genera 2 ATPs más, pero también le genera acidez. Y eso le pierde afinidad. Entonces, lo ideal es que un glóbulo rojo solo haga, y es lo que hacen en general, glucólisis solo de ser necesario para sostener su metabolismo interno, pero no exceso, porque si no, exceso de acidez pierde afinidad a la hemoglobina por el oxígeno. Que sería entonces el DPG como un mecanismo de control de la misma célula para que no se pase de acidez, de alguna forma. Como regulador ahí. Sí, lo que se observa en estos casos es que cuando el glóbulo rojo aumenta el DPG, se pierde la afinidad por la hemoglobina y lógicamente que es porque hay una alta demanda del glóbulo rojo para sostenerse metabólicamente, lo cual no está bueno. Pero nos importa a nosotros mucho más como control, o sea, tenemos la sangre del paciente, tenemos la masa eritrocitaria, lo vemos que algo pasa porque no está con la curva saturando bien. Entonces, un primer chequeo que sería, yo recuento glóbulos rojos, me da un recuento normal, o sea, de glóbulos rojos, número, estoy bien. ¿Cómo puedo chequear fácilmente la hemoglobina? Chequeando la curva de saturación, pero con un agregado de solución fisiológica bien ajustada, todo bien, que no tenga DPG y no tenga glucosa ni nada para que no me la haga internamente y chequeo la curva de hemoglobina. Y después hago lo mismo agregando DPG yo, el experimentador, y tiene que correrse típicamente. Si lo hace es porque el glóbulo rojo y la hemoglobina del glóbulo rojo está bien. Pero si no hace el dibujo de la curva a la izquierda y a la derecha con concentración conocida de DPG, es porque este sistema, esta vía tiene un problema. La hemoglobina tendría un problema. Ah, ahora entiendo todo. Gracias. Gracias. Y finalmente este cuadrito, que no lo tiene Silverton, lo puse yo, como para repaso. Acá está el porcentaje de saturación de la hemoglobina en un adulto respirando bien, normal, sin anemia, bla, bla, bla. Tenemos un 97% típico, aunque ustedes que son muy jóvenes y lindos y todo eso, van a saturar típicamente 98, 98,5, lo más bien. Esa curva, aumentando el oxígeno, tiene que subir típicamente y estar, cuando nos acercamos al máximo de oxígeno, en el máximo de saturación. En los fetos, la afinidad de la hemoglobina es mayor, la curva se corre típicamente hacia la izquierda, o sea que a igual cantidad, por ejemplo 40 de presión parcial de oxígeno, el adulto satura unos 75, pero el feto 85 y más también a veces. Y cuando se puede desviar la curva a la izquierda,
justamente desviando este valor de saturación de 50 de unos 30 y pico a 40, cuando aumente la temperatura, aumente la acidez, que es lo mismo que sucederá si aumento la presión de CO2, o cuando aumente el 2,3-DPG. ¿Les gustó o no les gusta? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cerramos esto. Son las 9. Bueno, entonces vamos a dejar acá porque para empezar, un tema nuevo no me gusta, y menos un viernes a la noche, que hay que irse a bailar. Ay, gracias, profe, por Dios. Juliana, y esa hermosura, ¿cómo se llama la hermosura? Me dijiste y me olvidé. Pirata. Es ¿Cómo una era? pirata, un ojo de pirata. Ah, es una bella. Bueno, gente, ¿algún inconveniente con esto? Bien, entonces nos vemos el martes. Estoy muy desilusionada porque cada vez que hay un práctico y el profe Federico les pregunta algo, no han podido, no pude, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo conexión, no pude ver nada, ay, no pude. Tan grande, re grande, al piso están llegando. Por favor. No, pónganse en serio las pilas, son grandes, están haciendo una carrera universitaria, ya no se puede estar así, ¿eh? Bueno, nos vemos el martes, vayan estudiando, por favor. Buen Buen fin fin de... de- Chao, profe. Buen fin de, profe. Chao. Chao. Chao, profe, buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Igual, ya a todos.